La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La Ventana. Con Marta del Vado. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame. Abrimos la tercera hora de Ventana, es la ventana de la música con Iñaki de la Torre y Benjamín Prado. Hola, Iñaki. Buenas tardes, Marta. Hola. Qué alegría veros. Sí, y oíros. ¿Existes? Existo. Tú sabes que Alberti contaba siempre que fue una vez al zoo con Carlos Gardel y que entonces vieron una jirafa y Gardel la señal le dijo: ese animal no existe. Pues tú eres un poco parecida. Oye, yo estoy aquí todos los días a las 4 de la tarde. Sí, si tú no vienes... que es por no verme a mí, vale. Ya que los oyentes se no me cuentan. Nos pasa mucho, no venimos más que obligados que verte a ti. Oye, ¿sabéis de qué año es esta canción? Hace demasiado, me temo. Como dice, ¿quién decía eso, Benjamín? Lo de ahora que de casi todo hace 20 años. Jaime Gil de Viedma. No, pues esta más, es del 97. Extraordinario. Pero qué actual es, ¿no? Sí. Qué vigente sigue siendo todavía. Yo creo que es una de las canciones más importantes de la trayectoria del músico que tenemos hoy en La Ventana, que reinterpreta junto a otros temas en su nuevo disco sinfónico que presenta hoy. Vamos a escuchar la nueva canción. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, es la misma, pero desde otra mirada, casi desde otro lugar, diría yo. Ismael Serrano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y felicidades por este nuevo disco, este sinfónico que se publica hoy. Muchas gracias. Llevas casi 3 décadas, 30 años en la música. ¿Te sigue sorprendiendo las vidas que pueden tener canciones como esta? Sí, sobre todo porque siempre me ha sorprendido la vida que ha tenido esta canción, porque yo creo que el éxito que tuvo fue inesperado para todos, incluida la compañía de discos, que yo no era el cantautor preferido de la compañía de discos en la que yo estaba por aquel entonces, que era Polygram. Y fue curioso no ya solo el éxito que tuvo aquí en España, sino también al otro lado del océano, ¿no? Yo pensaba que era una canción muy local, de hecho tiene referencias muy locales, habla de Alvent y habla de cosas que, habla de un reproche generacional que creía que estaba sobre todo relacionado con España, con la historia de España y demás, y sin embargo en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en muchos lugares de alguna manera también esa mezcla, supongo, de desencanto y de esperanza, de reconocimiento, pero también de reproche, pues también hicieron suyos esos reclamos, esos versos y a día de hoy, como bien dices, sigue teniendo vigencia. Antes la cantaba como un hijo que le reprochaba a su padre, y ahora la canta como un padre que se pregunta cuál es el relato que le contaremos a nuestros hijos, ¿no? Pues yo creo que ese reproche es ineludible, es ley de vida, que los hijos llegan a un momento que le digan a su padre, bueno, y entonces, que tú soñabas algo, un mundo, este era lo que querías para nosotros, ¿no? Y ahora la canto desde ese lugar, ¿no?
A mí no me extraña mucho el éxito de esa canción en Hispanoamérica porque tiene un formato muy Silvio Rodríguez para entendernos y luego porque es verdad que allí son muy admiradores de la música española en general. A veces casi incluso sin filtro, no lo digo por tu caso por supuesto, pero quiero decir que a veces que primero le prestan atención porque vienen de España y luego ya deciden si está bien o mal, pero de primeras tienes una puerta abierta, pero es verdad que es muy era casi más en los 90 cuando salió los cantautores, o ya entraremos en esa discusión, pero vaya, si los llamamos así resumidamente, estaban muy denostados en España, estos tostones de los 70, y en cambio allí siempre han tenido un poder, una potencia, un respeto que en ese momento no se tenía y dijeron, bueno, pues aquí tenemos otro. Sí, yo la vez que me invitó Sabina, yo tuve la suerte que me invitó una vez a cantar con él en el Luna Park y demás, y en la presentación que hizo, él hablaba de Serrat como ese cantautor que había abierto las puertas a todos los que vinieron detrás. Él se incluía, por así decirlo, dentro de los que llegaron después de Serrat, Argentina sobre todo, y a gran parte de Latinoamérica. Y es verdad que siempre ha habido como una atención especial a la canción de autor, a la música que tiene la palabra, a la que se hace a este lado del océano. Pero yo creo que aparte de eso, yo creo que hay paralelismos históricos que hacen que un chaval de mi edad por aquel entonces sintiera eso, ¿no? Ese mito en torno a la transición, ese mito en torno a esa democracia que venía y demás, había muchos interrogantes con respecto a eso que yo creo que hicieron que también esa canción pues tuviera lugar en el corazón de algunos argentinos, algunos chilenos, algunas personas de Latinoamérica, ¿no? Ahora adaptas la letra y dices, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora dices, ahora mueren en Gaza, por ejemplo, los que morían en Vietnam. Yo creo que va a ser inevitable que salte a la conversación la actualidad, pero vamos a quedarnos un momento contigo especialmente, que eres una persona que siempre te posicionas. Vamos a quedarnos primero con la música. ¿Qué te ha llevado a querer hacer un viaje sinfónico en esta ocasión? Bueno, yo creo que es un sueño recurrente en todo músico que hace canción popular, quiero decir, es como una vieja fantasía. Y que es una tradición que se ha cultivado pues desde Metallica hasta Rafael. Yo creo que, no sé, yo creo que imprimen, y en este caso yo creo que es más notable, ¿no? El arreglo sinfónico imprime una épica y un vuelo a las canciones que te hacen sentir muy bien, ¿no? Que te hacen, en un contexto en el que uno inevitablemente hace balance, ¿no? Cuando hace un disco de estas características es inevitable, pues sitúa las canciones en un lugar pues de mucha altura, les da otra dimensión, o así me lo parece, ¿no? Yo que soy también muy defensor del canon del cantautor, de la voz y la guitarra, y creo que puede tener una llegada y que puede muy grande y que puede darle mucha emoción a la canción también, incluso también mucha épica. Creo que un disco sinfónico, bueno, es otra forma de vestir las canciones, otra mirada. Me levanto temprano, moribundo, perezoso resucito, bienvenido al mundo, con noticias asesinas, me tomo el desayuno. Camino del trabajo en el metro, aburrido vigilo las caras de los viajeros, compañeros en la rutina y en los bostezos. Y en el asiento del frente, un rostro de repente claro ilumina el vagón. Esos gestos traen recuerdos de otros paisajes, otros tiempos, en los que una suerte mejor me conoció. No me atrevo a decir. Las canciones nada. para ti son una especie de pequeñas cajitas de recuerdos. Sí, son relatos también. Por eso cuesta tanto echarse a hablar sobre ellas, porque son microrelatos. Ahora que está aquí Benjamín, eres tan minucioso contando las historias. A mí sí me gusta cultivar esa canción relato que yo creo que está un tanto desatendida, casi con presentación, nudo y desenlace, ¿no? Que es el caso de esta canción, de alguien que le parece encontrar en un vagón de metro a alguien que conoció hace mucho tiempo. Y sí me gusta. Yo creo que por eso,
nos juega en contra a los cantautores el algoritmo. Construimos un relato, no siempre de esta manera tan estructurada de presentación, nudo de desenlace, pero sí un relato que requiere una mirada y una atención que yo creo que el algoritmo no propicia, por así decir, no deja espacio para eso, ¿no? Porque yo creo que nosotros aludimos mucho en nuestra historia, en nuestra canción, al contexto, y convengamos que Internet, las redes sociales, el algoritmo lo que hace es que desaparezca el contexto, que es donde está realmente la poesía, en el contexto casi de las cosas, donde se encuentra eso. No sé si era Pessoa el que decía que la poesía era otorgar a lo cotidiano el misterio de lo desconocido, ¿no? Y yo creo que darle misterio a ese contexto es un poco lo que uno busca a la hora de escribir una canción. Oye, cuando uno hace un disco como estos, ¿cómo se lo plantea? ¿Voy a hacer lo mismo pero con más instrumentos? ¿Voy a hacer otra cosa? Voy a hacerlo pero mejor. Sí, ¿Cómo voy a adaptar las canciones a un orquestón de semejante envergadura detrás? ¿Cómo lo piensa uno? ¿Cuántos músicos han sido? Son cerca de 40. Nosotros lo grabamos por secciones, lo grabamos en Buenos Aires. De hecho, este proyecto surge de que nos invitan a participar en un festival en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un teatro hermoso, y nos piden que hagamos unos arreglos sinfónicos para algunos temas, para un ciclo de conciertos que se van a hacer allí. Y bueno, se construye, la verdad es que es un trabajo sobre todo el arreglista de Jacob Sureda, en el que nos sentamos y bueno, él me va mostrando un poco el camino, y hablamos a veces del camino armónico, y incluso rítmico, porque en algunos temas no hemos podido evitar dejar también la banda base, por así decir, la batería y el bajo, porque nos parecía que el disco también, la canción también lo merecía. Entonces, bueno, es como un disco cualquier otro, lo que pasa es que convocando a 40 músicos y con una partitura que ocupa toda esta mesa, quiero decir, con una mirada mucho más amplia y yo creo con una producción mucho más compleja. ¿Pero quién decide? Aquí un oboe, por decir una tontería. Eso, hay un arreglista. El arreglista. Hay un arreglista. No el productor en este caso. Bueno, el arreglista y el productor a día de hoy van muy de la mano, ¿no? Pero no, yo creo que ambos en algún sitio sí puedes decir, bueno, por aquí no vayas, esta línea, vamos a buscar algo más minimalista, que aquí en esta parte, ¿por qué no lo dejamos en un cuarteto y luego se abren los estribillos? Pues tener conversaciones de ese tipo como productor, pero finalmente es el arreglista quien toma las decisiones, ¿no? Oye, quería retomar una cosa que has dicho antes muy interesante, que es que el algoritmo ya no le gusta tanto lo de canciones elaboradas. Yo recuerdo, lo estoy uniendo con algo que tú dijiste hace tiempo aquí, que era que tú no eras el típico que hace estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, o sea que tus canciones necesitan otra fisionomía y que por lo tanto, claro, que te ves en dificultades, digamos, de que las canciones sean más recordables, ¿no? Bueno, esta que está sonando, recuerdo, es una canción que no tiene estribillo. Sí, a mí me gusta mucho ese género, no sé si género, pero esa forma de hacer canciones que son como canciones ríos, ¿no? Que no vuelvan nunca al mismo lugar. Y que bueno, que cuentan, como digo, a veces una historia o que pasan solamente por una suerte de estribillo, pero que no se repite. A mí me gusta hacer un estribillo también, la hostia. Sí, a lo mejor lo que me pasa es que no sé hacer estribillos. Igual. También podría ser eso, porque un estribillo que se te queda ahí adherido, claro, a la memoria para toda la vida, eso es increíble llegar a hacer eso. Pero bueno, también es verdad que yo creo que tiene que ver con el género, quiero decir, con el payador, con el contador de historias, con el contador de historias, el trovador que contaba historias, que hacía un poco la crónica social y sentimental del tiempo que le tocaba vivir. Tiene mucho de cronista este oficio también, entonces, bueno, quizá por eso. Perdona, una sola anotación más, que sé que Marta quiere poner una canción, pero es que leí un libro muy bonito en el que contaban que Obama, en la segunda parte de su campaña, que al final le condujo a la Casa Blanca, había contratado a un tipo muy joven que, entre otras cosas, había mucha música entre su equipo de gente que escribía los discursos. Creo que a ti te pilló allí o te pilló nada más llegar a Obama. Bueno, pues decía que se había dado cuenta que lo que mejor podía hacer dentro de los discursos era meter estribillos, o sea, cosas que, imagínate, claro, llevo 20 líneas leídas, estribillo, y el Yes We Can salió de un estribillo que él le puso en una de las chapas que tenía que soltar en un meeting. Sí. Bueno, vamos a escuchar Vértigo. Recibiré postales del extranjero, tiernas y ajadas, esos recuerdos
¿Cómo están todos? Te echo de menos. ¿Cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos. Y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. O sea que sois 40 músicos, me imagino que vais a llevar el disco por todos los antros de Madrid, ¿no? Exacto, vamos a hacer salas fundamentalmente. Libertad 8. Vamos a volver a Libertad 8. No, de hecho se complica hacer una gira. Es un poco un quebradero de cabeza porque por lo general, bueno, no puedes viajar con todos los músicos, evidentemente, o yo no me lo puedo permitir, y lo que sueles hacer es trabajar con orquestas locales. Vamos a hacer una gira a partir de febrero, pero va a ser una gira más bien corta, que vamos a ir haremos 10 conciertos en España y otros tantos en Latinoamérica, pero no es una gira fácil de llevar de un lado para otro. ¿Qué le da vértigo a Ismael Serrano? Bueno, el paso del tiempo, que es de lo que tratan casi todas las canciones. Yo creo que todos escribimos canciones, y no sé si también versos, Benjamín dirá, porque tenemos un conflicto con el paso del tiempo y porque no sabemos enfrentar la pérdida y la renuncia que a veces ello conlleva. Entonces escribimos canciones como un ejercicio último de resistencia ante el paso del tiempo. Por eso escribimos canciones cuando nos rompen el corazón, para aferrarnos a lo que vivimos, a lo que sentimos. Por eso escribimos canciones que hablan del pasado y que están llenas de nostalgia, porque es una forma de enfrentarse, sobre todo para gente como somos los músicos, que yo creo que tenemos un déficit, porque llevamos bastante peor eso de la renuncia y de la pérdida, ¿no? Antes has mencionado el algoritmo y cómo crees que os afecta a los cantautores particularmente. ¿Qué relación tienes tú con las redes sociales y con el tener que estar generando contenido pues continuamente? Bueno, hace poco, no sé si lo visteis, el comunicado que hizo Carmen Boza, sí, diciendo que se retiraba porque no podía aguantar un poco, porque veía cómo se había alejado de la música precisamente por ese nivel de exigencia. Y la verdad es que si revisas todos los mensajes que hemos dejado compañeros mandándole un abrazo, la mayor parte dice ¿cómo te entendemos? Claro. Porque es verdad que el algoritmo, en el momento en el que lo abandonas, te penaliza y mucho, ¿no? Es una bestia que exige ser alimentada permanentemente, ¿no? Y eso está generando un conflicto en los músicos en términos generales, porque no damos abasto, no somos capaces de estar a la altura, sobre todo si quieres competir en cuanto a la atención del que está usando las redes sociales, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos de forma generalizada, porque hay quien lo tiene muy claro, sobre todo generaciones quizá muy jóvenes que han vivido inmersos en ese entorno digital, por así decirlo, pero otros no lo llevamos tan bien. Es difícil, yo creo. Aún así, Ismael, cuando ha tenido, claro, como todo, se ve obligado a hacer esto, hace cosas muy divertidas, ¿eh? Yo recuerdo hace, no sé, un par de años, yo creo que estuvimos en La Rioja con él, y venía de haber colgado un vídeo que tuvo muchas visitas, que era la de quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera, y una versión preciosa, él solo con la guitarra, fue una cosa fantástica. Pero claro, es muy esforzado estar todo el día, porque ya tienes que hacer tus canciones, las de otros, ceñirte al minuto que te da Instagram, en fin. Ismael ha venido a la Ventana de la Música, donde tenemos el compromiso de tener música en directo, y nos ha venido con 50 o 60 músicos, pues hemos echado, ¿no? Eso no, tú solo. Es que no cabía. Solo queremos escuchar a Ismael Serrano. Vas a interpretar Ana. Sí, voy a hacer Ana, que es una de las canciones que también hemos revisado para este disco. Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana,
¿Qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana, ¿qué hago yo con las montañas de papeles que he firmado jurando morir o amar? Jurando morir o amar. Ana. ¡Bravo! A ver ese público que tenemos hoy aquí. La Ventana en Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. Yo, fantasma suburbial, vagando por las ruinas de otro recuerdo. Tú, bailando sin parar, fingiendo no estar viva entre los muertos, damnificados los dos por la alegría de quien quizá nos amó. ¿Quién nos lo iba a decir? De las cenizas aún nacería una flor. Yo, como tú por aquí, cuánto tiempo sin verte. Tomemos algo. Tú, vine a buscarte a ti. Es broma que pareces algo asustado, y bajo el ruido industrial hice repaso de todo lo que perdí. Y hoy mi costumbre de hablar de mis fracasos y mostraré mi cicatriz. Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos con Ismael Serrano, que está presentando hoy su último disco sinfónico. Este Cállate y baila es una historia de amores pasados también, pero muy presentes. Yo creo que esto es un género en sí mismo, esto de los amores, los encuentros con viejos amores, ¿no? Como las 4 y 10, de Aute o ¿cómo era de Paul Simon? Still Crazy After All These Years, ¿no? Eso es, todavía estoy loco después de todo esto. Claro, es que es como eso, el reencuentro, que es ahí toda una tradición de canciones así, y este es un poco así, un poco también
riéndome un poco de mí mismo, pero finalmente la chica lo que acaba diciéndote después de una larga conversación es cállate y baila, porque uno no deja de hablar. Hubiera sido peor que acabar diciéndote que no me llamo Mari Carmen. También, ¿no? También. Por cierto, recomiendo con fervor el documental que tiene varios capítulos, y no sé en qué plataforma es, para que veáis que no es publicidad, sobre Paul Simon, no sé si lo has visto, no. Pero es una maravilla porque va concatenando muy bien cómo él empezó con Simon y Garfunkel y luego cómo es una grabación suya actual, van haciendo un ir y venir muy bonito y va explicando cómo le nacen las canciones, cómo las compone, cómo fue la vida musical pero también personal de Simon y Garfunkel. Está muy bien hecho y es muy interesante porque es un tipo, vaya, que de Dylan se habla mucho, con perdón de Benjamín, pero este hombre se le queda cerca, ¿eh? Oye, entre el repertorio que has elegido para Sinfónico está Estaré ahí. Te pido perdón porque hemos tenido que abocar todas las canciones que empiezan con esta música sinfónica, pero bueno, para darle un poco de ritmo. No, y para que no cobren los músicos. Entiendo perfectamente. No. Esta canción, Estaré ahí, la compusiste cuando nació tu segundo hijo. Sí, así es. Y un manto de cenizas lo cubre casi todo. Todo eso pasará. Terminará el invierno y llenará los cauces el agua del deshielo. Has contado alguna vez que está basada en una frase de Fontana Rosa, ¿no? Cuéntalo, por favor. Sí, Fontana Rosa, un historietista, escritor, rosarino argentino, cuando le preguntaron qué esperaba de sus hijos, qué es lo que les deseaba, él dijo: yo lo que deseo de mis hijos cuando crezcan, cuando sean mayores, es que cuando los amigos lo vean llegar, sus amigos se pongan alegres. Y me pareció que es el mejor deseo que uno puede tener con sus hijos, ¿no? Que cuando lo vea llegar la gente, pues la gente se ponga alegre, porque que transmita esa alegría. Me pareció muy bonito. Escribir una canción a un hijo es difícil, pero uno se siente en esa absurda obligación quizá, porque uno, ¿no?, como que tiene que dejar constancia de la sabiduría y de los buenos consejos, y realmente te das cuenta de que más que respuestas lo que uno puede dejar son interrogantes, y yo creo que de eso habla un poco esta canción, ¿no? De lo único, mira, el estribillo dice: yo estaré ahí, estaré siempre ahí. Cuando escuché al principio la canción dije: estaré siempre ahí, me parece demasiado. Y entonces añadí un cuando quieras, porque los padres somos un poco así a veces, ¿no? Vamos a estar todo el rato ahí. Y el hijo se asusta, ¿no? Pues no. De todas formas, fíjate que todo lo que dice Ismael demuestra que es todo un cuentista. Pero digo, es un cuentista porque es autor de libros de relatos también. Alguno creo que lo he presentado yo, de hecho, si no recuerdo mal. Y fíjate que todo lo que cuenta de las canciones tiene que ver con la construcción de una historia. Sí. Con la mirada de un narrador, aunque sea más fácil relacionar a veces a los cantautores con los poetas, pero yo creo que lo que tú tienes es una mirada de narrador clarísima y solo hace falta ver cómo cuenta las canciones para demostrarlo, ¿no? Sí, absolutamente. Yo construyo, creo, así es que yo creo que soy un tipo obsesionado con el relato. Yo creo que es que todo encierra un relato. Yo creo que la vida misma consiste en la búsqueda de un relato. Y una vez le escuché decir a un novelista muy famoso decir que sus novelas no tenían argumentos porque la vida no lo tenía. Y a mí me parece que eso era un error, porque yo creo que leemos, escuchamos historias porque buscamos argumentos que darle a nuestra vida. O sea, la ausencia de un argumento en nuestra vida es algo que nos preocupa, que nos inquieta, porque yo creo que se trata de eso. Y yo creo que convence a los demás, ¿no? Fíjate en la política cómo se habla continuamente de lo de quién domina el relato, bueno, quién vende el relato, quién no. Eso es un hecho, ¿no? Y por eso las fake news y demás, porque la realidad es algo accesorio casi prácticamente, y cada vez más, ¿no? Lo que importa es el relato. Me acuerdo cuánto me impresionó cuando vi la primera vez la película aquella de los 70, de los 3 días del Cóndor, de Robert Redford, que él trabaja en una unidad secreta de la CIA, creo que es, y es una unidad en la que se dedican solamente a leer libros, para tomar ideas. Claro. O imagínate, para que
que si tienes que meter un espía y le tienes que inventar una biografía, tengas unos elementos por ahí buenos que te sirvan, o para trucos para esconder cosas, porque se le han ocurrido a un escritor y no se le han ocurrido a la CIA. Sí, le quitas que el que pague sea la CIA, es un trabajo fantástico. Sí, pero quiero decir que es bonito, porque aprendamos de la ficción para hacer cosas en la vida real, del relato para hacer un relato que luego sea real. Hay una leyenda urbana que no sé si será cierta, que en momentos de crisis muy determinantes, como fue el 11S y demás, en la Casa Blanca convocaron a escritores y demás para saber cómo podían seguir los acontecimientos, en las grandes crisis que convocan a guionistas y escritores para ver cómo armar una estrategia y para presentar todas las probabilidades de futuro que se pudieran presentar. No sé si será cierto, pero bueno, como lo que importa es el relato, pues queda muy bien decirlo. En el disco en sinfónico también está Ahora que te encuentro. Sí, está. Ahora que la vida nos arranca nuestra manta y perdido hipocondríaco, ya no duermo de un tirón. Ahora que la noche es un rumor de risa ajena que se aleja por la calle y nos congela el corazón. Que también la escribiste para tu primera hija. Sí. Y también es un relato en el que te reconoces en tu padre, o reconoces a tu padre en ti. Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Habla de cuando reconoces, no tanto cuando reconoces a tu padre, sino cuando reconoces en ti las manías de tu padre. O sea, esas cosas que te sacaban un poco de quicio y acabas repitiéndolas tú con el paso del tiempo, ¿no? Cuando esto también habla la canción de hablarle al televisor y esas cosas, y acabas tú, eso, ¿no? Compartiendo los cabreos que... ¿Tú tienes muchas manías? Seguramente que sí, yo creo que sí, seguramente que sí. Todo tipo que se sube en escenarios de cuadro clínico complejo, sí. Imagino que sí, algunas sí tendré. ¿Qué es lo más difícil para ti de ser padre? Tus niños todavía son pequeños, pero... Alguien dijo que la paternidad consistía en fingir que sabías lo que estabas haciendo. Y yo creo que hay mucho de eso, de incertidumbre absoluta, ¿no? A mí, yo tengo que decir que a mí la paternidad, no digo que sea el único camino que te conduce ahí, pero a mí me ha dado cosas alucinantes. O sea, el dejar de estar en el centro, hablamos de relato, volvemos al relato, el dejar de estar en el centro del relato es sumamente inspirador a la hora de escribir canciones, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque de repente sales de ti y miras la realidad desde otro lugar. A mí te tomas menos en serio a ti mismo, ¿no? Que también es sumamente saludable y te ayuda a relativizar muchísimas cosas, ¿no? Pero lo difícil es que la paternidad, yo creo, quizá lo más difícil consiste básicamente en estar asustado. Por eso no conviene ponerle el nombre propio a los hijos, porque pasas de ser Benjamín al hijo de Benjamín, es decir, el segundo Benjamín, no conviene nada. El Benjamín de Benjamín. Ahora que Serrat va a ser premio Princesa de Asturias, hay solo una vez en la que yo no estoy de acuerdo con Serrat, que es cuando habla de los locos bajitos, dice: a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Y a mí nada me aterrorizaría más que mi hija se pareciera a mí en mis manías, en mis miedos, en mi vulnerabilidad y en mi fragilidad, ¿no? Oye, quería volver a lo de las manías, porque quería preguntarte por las musicales. ¿Cuáles son? O sea, hay una música que no odio, que es tal, o odio que el bajo esté alto en el escenario, o odio, a ver, algo que sea de tu modo de componer, que dices, es que siempre evito esto. No, ostras, vaya pregunta buena, porque... ¿Ves? Marta, aquí las buenas las hago yo. Sí, sí, tan buena que no sé responderla, de hecho. No sé, yo creo que la edad también me ha desprejuiciado. Yo de hecho creo que también es normal, cuando tienes 23 años eres un tío arrogante que te crees que sabes todo, y además cuando entras en la industria musical crees que hay injerencias, no es que lo creas, hay gente que quiere decirte lo que tienes que hacer. Entonces te sobreproteges, por así decirlo, y te acorazas convirtiéndote en alguien con muchos prejuicios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, o sea, a mí yo no me quiero ver hablando del reggaetón como hablaba cierta generación de los Beatles, ¿no? Sí. Diciendo que eran esos melenudos que solo hablan de sexo y no sé qué. Entonces,
No sé si soy... No soy especialmente maniático. Además, en la música, y lo demuestra tu disco sinfónico también, nada parece imposible en principio, ¿no? Todo se puede mezclar con todo se puede hacer amigo de todo. Algunas cosas parecen más difíciles que otras, ¿no? Pero es el terreno de la fusión total, ¿no? Sí. Me exaspera un poco quizá cuando reconoces en algún disco el empeño por gustarle a todo el mundo. Ya. Sí. Que es un empeño, que no quiere decir que vaya a ocurrir, pero creo que a veces se trasluce en algunas canciones, porque creo que aparte de un empeño estéril, es una impostura. Quiero decir, porque no conduce a ningún lado, es una impostura que a mí no sé por qué me irrita un poco. Mira, hoy en mi papel de recomendador de documentales voy a recomendar otro de Radio Televisión Española. ¿Alguien puede desenchufar el micrófono de Iñaki, por favor? Gracias. Un saludo. No, porque hay gente que se sienta aquí o no se sienta aquí, da igual, de la industria de la música, y dice, no, la música comercial no existe, todo el mundo queremos vender, nadie lo hacemos con premeditación. Sí, vean un documental que me parece que se llama Megamix, que cuenta la historia de dos discográficas de Megamixes y del el Boom 4 y el no sé qué leches, el Max Mi 7, todo esto que pasó en los 90, y van contando punto por punto los tipos que eran los dueños y los hacedores de aquella movida, cómo se buscaba efectivamente el éxito y el quita esto que si no lo van a bailar y pone esto y esto es demasiado sesudo y no sé qué. O sea, hay quien busca la receta de la hamburguesa rápida y es mentir decir que esa parte de la música no existe, decir que yo lo digo claramente, no respeto toda la música en el sentido artístico porque no tiene el afán artístico, no siempre es lo que dices tú, hay quien busca gustar a todo el mundo. Ismael, tú que defiendes mucho el concepto cantautor, ¿hay relevo generacional dentro de los cantautores en España? Estoy pensando mucho en las chicas, porque no sé por qué últimamente, y aquí lo hemos visto mucho con Francino, ¿no? Que han pasado como muchas mujeres muy jóvenes, además. Sí, yo creo que ellas representan un poco la vanguardia del movimiento, por así decirlo. Que son mujeres que además... tienen una mirada muy propia, ¿no? Incluso cuando le cantan al amor, ¿no? Hay como una deconstrucción de la canción de amor y un poco como echando abajo todos los clichés del amor romántico que convengamos que los hemos manejado hasta la altura y que son muchos bastante tóxicos. Pues ellas tienen como otra mirada y otra forma de escribir y yo creo que ellas están escribiendo el relato de su generación, sobre todo ellas, ¿no? Yo he tenido la suerte de cantar con Ede, por ejemplo, en algún disco y demás, y es una cantante maravillosa, pero como ellas hay muchas, Alice Wonder, Ainhoa Buitrago, hay toda una generación de chicas que tienen... Travis Berz es una maravilla. De todas formas, Ismael defiende mucho al cantautor porque no lo es. Quiero decir que yo creo que no, porque la idea que tenemos aquí, hicimos cantautor, vemos un tío con una guitarra negra, un taburete y una guitarra de palo. Tú has hecho mucha música muy distinta a esa en todos tus discos, ¿no? Es que yo creo no eres un Paco Ibáñez, por decirlo así, ¿no? No, pero... A Paco Ibáñez y usted, pero como se entiende perfectamente. ¿No? Lo que pasa es que está tan... yo veo que hay una huida del término, cuando a alguien le relacionan con el término cantautor, huye, tal, yo es que hago una reivindicación absoluta casi de eso, casi como un gesto de rebeldía, estoy por salir con la silla de Enea y ponérmela ahí, poner el pie encima y la guitarra y tal, porque creo que el legado de tanto de Paco Ibáñez como de tanto es tan incuestionable, por así decirlo, y me parece y me consta que hay artistas precisamente por el algoritmo, ¿no? Como el algoritmo, como movidos por el algoritmo prefieren que se le relacionen con cierta música urbana y no tanto con cantautores. En Spotify, por ejemplo, hay solo una lista, hay listas que están hechas por prescriptores, otras están hechas por algoritmos. De cantautores solo hay una lista y está hecha por un algoritmo, no hay un prescriptor, no hay un señor detrás, así como en otras listas sí existe. Entonces, yo entiendo que algunos vean como un estigma esto del cantautor y yo lo reivindico absolutamente, así que me ha roto el corazón diciéndome que no soy cantautor. Y además haces llamamientos, haces llamadas. Esta canción, en la llamada, a dejar a un lado el inmovilismo y la resignación y a pensar que somos capaces de cambiar lo que no nos gusta que está pasando. Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. Que también es muy de cantautor. Sí, totalmente. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Porque se puede, tal y como estamos viendo la vida en nuestro país, bueno, la manifestación por la vivienda, por ejemplo, del otro día, por no decir lo que está pasando con Israel en Oriente Próximo, que dan ganas, energías, ilusión o
esperanza por cambiar algo? Bueno, yo creo que sí, de hecho yo creo que instalarse en la melancolía, yo creo que es a veces me da por pensar que hay como, no sé si una conspiración, pero sí una suerte de estrategia para que nos instalemos en la melancolía y pensamos que el cambio es absolutamente imposible, un propio mecanismo de defensa del sistema, del modelo de sociedad en el que vivimos para disuadirnos, por así decir, ¿no? Para modular un poco el mensaje y que digamos que no se puede hacer nada. De hecho, es un mensaje que cala entre los más jóvenes, todos estos jóvenes que se echan en manos de la ultraderecha, que apuestan por las criptomonedas, que no sé qué, de alguna manera piensan que como el modelo no se puede cambiar, el sistema no se puede cambiar, lo que hay que hacer es escalar como sea, aunque sea pisando cabezas, y buscar resquicios por los que colarse para poder ascender socialmente, ¿no? Yo no quiero instalarme en la melancolía, aunque las canciones puedan tener su pozo de melancolía. Yo creo que a veces se dan ventanas de oportunidad de manera insospechada, como lo fue el 15M en su momento y demás, que pueden abrir la posibilidad de un cambio. Es verdad que lees los periódicos y la realidad no es muy halagüeña, pero yo creo que rendirse no es la opción, ¿no? Decían las madres de la Plaza de Mayo que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que supongo que se trata de no abandonar, ¿no? Iñaki, vamos a lo orquestal mientras Ismael se prepara para el último directo. Sí. Es que antes estaba comentando yo en el pasillo con él que esto de arreglar canciones para que no pierdan el sentido, que sigan siendo tus canciones, pero hacerlas del modo orquestal y que no se te pongan demasiado grandilocuentes, como decía él antes, y al añadirle una orquesta que no te suenen ni siquiera pues ni cursi ni nada así, es muy difícil, tanto si lo haces con una orquesta de jazz como una sinfónica. Miguel Ríos lo hizo, por ejemplo, hace unos años, aquel disco que se llama Big Band Ríos, y para mi gusto no quedó muy allá, pero hizo una cosa estupenda, magistral, que fue tomar un tema de swing muy famoso y traducirlo, y entonces ahí sí que sí. Pero en los barrios que dan al río se bebe con el dinero que rodó en Usagua. Luego tuvo también un resultado dispar una asociación que hizo Santiago Auserón con la Original Jazz Orquestra de Cataluña. Fue arriesgado, como le gusta a él, hacer cosas nuevas y probando. Y la propia orquesta arregló varios de sus éxitos en solitario y también de los de Radio Futura, y hubo cosas estupendas como esta versión que hicieron de La charla del pescado, que es de Juan Perro, o sea, de su etapa ya en solitario, con coros añadidos. Será porque siempre he estado yo del lado del pescado, que nunca había pensado que el pescado fuera estar del otro lado. Pero a lo mejor lo difícil es lo contrario, fíjate, lo voy a pensar, porque cuando el tema ya es orquestal y tienes que devolverlo, por así decirlo, al pop, pues entonces ya no es tan fácil. Entonces acordaros solamente un momento de esta composición de Paul McCartney para los Beatles con arreglos de George Martin. Pues eso, pop orquestal ya del principio. Entonces, ¿ahora cómo lo convertimos en otra cosa? Pues lo intentó, por ejemplo, Ray Charles, que le mantuvo un poco la cosa orquestal, pero ya se convirtió un poco más en rhythm and blues. Y Aretha Franklin dijo, no, a mí se me ocurre incluso llevármelo al soul más enérgico. Eso sí que es difícil, traérselo del orquestal al soul. El 21 de febrero, Ismael, vas a estar en el Withing Center en Madrid interpretando Sinfónico, tu nuevo disco que presentas hoy, y ahora nos vas a despedir, vamos a despedirte escuchando Ven. Eso es, vamos a cantar Ven, así que muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento. He perdido el mapa, he dado la vida. He robado pan de la mesa del rico. Me volví un experto en perder solitarios. Llega tu recuerdo y me hago el distraído. Bebo en tu memoria y me estrello en tus labios. Ra, 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 ra.
La vida es eterna en 5 minutos. Los que nos tomaba quitarnos la ropa. Lo que el amor tarda en descubrir mis trucos. O tu despedida en borrarme la boca. No es verdad que el tiempo nos lo cura todo. Y no está el mañana ni el ayer escrito. Yo sigo esperando que nieve en agosto. De mayor yo siempre quise ser un niño. Y ven, deja que el viento nos lleve. Que nuestras citas se esperen. Hoy les toca compartir. Y ven, no existe el tiempo perdido. Cada minuto vacío siempre está lleno de ti. En los andenes, en cada espera, he dibujado una luna llena. Y en el vagón fui un lobo herido, soñando el viaje que nunca hicimos. En los atascos grité tu nombre, cantando sobrevolé los coches hacia las playas en que te nombran. Y de tu mano salté las olas. Ra, 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 ra. Ra, 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 ra. Ismael Serrano en La Ventana. La Ventana en Ser Podcast. La Ventana con Marta del Vado. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La Ventana de los viajes Your wishing card. con Paco Nadal. 'Cause you are my lonely star. Paco Nadal, buenas tardes. Hola, querida Marta, muy buenas tardes. Estoy preocupada porque creo que está pasando algo que no sé si ha ocurrido alguna vez. Te pillamos 2 viernes seguidos en España. Sí, bueno, creo que ocurrió una vez, en 1986, sí. Bueno, este mes tengo viaje por aquí, por España. A final de mes me voy a Japón, pero estoy por aquí, que tampoco está mal. No, está mal. para nada. Y el otoño en España es muy bonito. Es maravilloso. Ya está empezando a llegar los colores de otoño a muchos sitios. Pero ya has dicho que estás preparando un viaje largo a Japón. Bueno, te voy a proponer que viajemos mientras ya nos contarás tu aventura en Japón, pero que viajemos a través de la música y recorramos lugares por nuestro país, edificios emblemáticos como los Paradores, a través de ella, a través de la música. ¿Te parece? Sí, porque además, fíjate, Paradores, claro, son palacios, conventos, monasterios, castillos que son parte de nuestra historia. Han visto episodios históricos, guerras, contiendas, historias de amor, pero también en esos paradores se ha alojado mucha gente importante. Claro. Nosotros, por ejemplo, el equipo de La Ventana, que cuando viajamos nos alojamos en algún parador, pero también, bueno, han sido platos de cine y muchos músicos que han estado alojados en paradores y que esa experiencia para muchos de ellos se ha convertido en parte de su historia. Además es que la música es una compañera de viaje perfecta, Venga. Necesaria. Vamos. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River.
Vamos a empezar por el Parador de Chinchón y fíjate que yo no me imaginaba una conexión entre este rey del country, entre John Denver y Chinchón, Paco. Sí, fíjate, y no viene por el anís, precisamente, que podíamos pensar que el alcohol, la música y los paradores pueden estar ligados. A ver, el Parador de Chinchón es uno de los emblemáticos, está muy cerca de la Plaza Mayor. Chinchón, como sabemos, es una localidad preciosa de la Comunidad de Madrid, donde Orson Welles rodó en su famosa plaza, que también era Plaza de Toros. El convento es el Parador es un antiguo convento de agustinos del siglo XVII, en fin, con toda su historia, su claustro, sus jardines, su huerta. Pues fíjate, estuvo en los años 80, sí, efectivamente, estuvo John Denver, y además por una razón muy curiosa, que vino a la boda de su hermano. No sé por qué su hermano se casaba aquí en Porque Madrid. tiene buen criterio. Sí, claro, y estuvo alojado, y de hecho el hermano celebró la boda allí en el Parador, ¿no? Otra cantante muy famosa que también estuvo por un motivo muy curioso fue Sade, que estuvo viviendo unos años en Madrid, yo no lo sabía. Estuvo casada con un ayudante de dirección de cine español, se llamaba Carlos Escola, y vivió un tiempo en Madrid, ¿sabe? Y acudía muchos fines de semana a este Parador de Chinchón a descansar, con lo cual no solo hacía buena música, sino tenía muy buen gusto para elegir sus ratos de descanso. Mira, la directora de este Parador, Nieves Montisi, nos cuenta otras historias sobre los músicos que han pasado por este convento, como decías tú, del siglo XVII. Sé que, por ejemplo, Ramoncín venía muchísimo, Luis Eduardo bastante, y además ocupaba siempre la habitación 108, que tiene una espléndida terraza a los jardines. Según me cuenta un recepcionista, compuso varias canciones en este Parador. E igualmente Sabina. Estos eran los años 80 y 90, cuando mucho artista español venía por aquí. Una artista que estuvo bastantes días alojada, también en la misma habitación que Aute, en la 108, fue Tina Turner. Era una persona sencilla y encantadora, muy vital. Hay alguien muy, muy, muy significativo al que yo sí que recibí, y fue a Mark Knopfler. Tener a Mark Knopfler alojado es como decían, el mejor. Él vino de cacería, porque en torno a las fincas de Chinchón hay bastantes cacerías de caza menor. Lo más curioso es que es gente sencilla, no son este concepto que tenemos de artistas endiosados y demás, en absoluto. Y bueno, pues nada, estaba con el grupo de cazadores, se reunían en sus tertulias en la cafetería. Sí, es una persona seria pero amable. And I might get lucky now and then. Mark Knopfler, Tina Turner, artistas internacionales en nuestros paradores, y claro, también muchísimos nacionales, porque además es que seguro que a más de uno le ha inspirado pues el entorno en el que están ubicados para componer. Por ejemplo, en el Parador de Cuenca, el director de este parador, Juan Serapio, nos cuenta el vínculo de José Luis Perales, entre otros, con este lugar. Perales quizás es lo más especial, ¿no? Y es especial por el artista y porque es conquense y ama Cuenca, y que contara con nosotros para momentos especiales. Esto no era Parador y él se casó aquí, y en el último concierto que celebró en su ciudad como despedida, quiso alojarse aquí. Las habitaciones más demandadas del Parador dan hacia las casas colgadas, pero él quiso las más tranquilas, y daba justo al otro extremo, a la zona de la Hoz. Cuando se fue, pues estaba encantado porque había podido concentrarse bien para despedirse de su ciudad. Bueno, pues esa habitación, que es la 313, se quedará ya para la historia del Parador como la habitación de José Luis Perales. Y te has colgado el bolso que te regaló. De las últimas experiencias que hemos tenido curiosas y que se quedan para el recuerdo es con Rosalén, ¿no? Todavía no es la Rosalén tan conocida, pero hizo un concierto muy especial porque era en el exterior y comenzó a caer una tromba de agua de estas de verano, y se tuvo que meter dentro del Parador, en un espacio más reducido, y ahí nos hizo un acústico de 3 o 4 canciones que fue un momento maravilloso para recordar. Pero nos miramos
vamos, vaya no pasamos, a ver si remontamos. Un caso muy parecido al de Rosalén fue con el cantante de Pedro, porque también cayó una tormenta de agua y tuvo que repetir un poco esa misma escena, ¿no? De terminar el concierto para todos sus seguidores, pues estamos hablando de unas 500 personas aquí en el claustro del Parador. Y esos son momentos que, hombre, desde el punto de vista del Parador, hombre, esperamos que no se repitan, pero para los asistentes es un momento mágico, ¿no? Solo sé feliz si yo te miro, basta tu aliento. ¿Cómo es este Parador, Paco, y su entorno? Porque en Cuenca hay mucho que ver y mucho que hacer. Sí, además constatamos que en Cuenca llueve, como hemos podido ver, ¿no? Llueve cuando menos lo esperan, ¿no? Bueno, mira, el Parador de Cuenca es el convento de San Pablo, un enorme edificio en un sitio emblemático que está al lado el borde de la hoz del Huécar, muy bonito, que ya antes de ser Parador era un sitio muy simbólico y muy importante para los conquenses. De hecho, el banquete de Perales se celebró allí en el atrio del monasterio, que es muy espectacular, con sus arcos de medio punto, y bueno, fue el gran evento. La prensa le llamó el evento del año en Cuenca. O sea, no era nadie en Cuenca si no estabas invitado a la boda de Perales, eso tenlo por seguro, ¿no? Además, curiosamente, ese día se abrió la rotativa del Diario de Cuenca, porque era un tiempo en que la gente compraba periódicos, no como ahora, y se retrasó la salida al kiosco hasta la 1 de la tarde o así. Pero bueno, eso no impidió para que se agotaran todos los ejemplares, porque todo el mundo en Cuenca quería leer la crónica de la boda y el banquete de Perales, de José Luis Perales en el Parador de Cuenca, que no es muy antiguo, o sea, como Parador es de 1993, aunque el edificio es muchísimo más antiguo, por supuesto. Mira, del Parador de Cuenca vamos a ir al de Santiago de Compostela, donde se alojó Mick Jagger. Julio Castro, que era entonces, a finales del siglo pasado, el director de este Parador, nos contaba muy emocionado cómo fue la visita de su satánica majestad. Era el año 99, un año importantísimo, el último año sacobeo del siglo, ¿no? Dentro de los grandes conciertos que hubo ese año, pues también estaba el concierto de los Rolling Stones, que se celebró el 15 de junio del año 99. Es curioso porque no se alojaron el equipo entero de los Rolling Stones, solo se alojó Mick Jagger. Venía con dos guardaespaldas bastante fuertes y lo primero que hizo cuando yo estaba en la puerta fue acercarse a mí y saludarme, entendiendo que yo era la persona responsable en ese momento, y bueno, pues me dio pie para acompañarlo. Nada más entramos en la habitación, pues le expliqué la historia de la habitación, ¿no? Esa habitación, la primera persona que utilizó esa habitación fue el cardenal Roncalli. Le explicaba yo que justo 4 años después fue nombrado Papa, fue el Papa Juan XXIII. Manteníamos la misma cama con el mismo dosel y me dijo, sinceramente, que nunca había estado en un hotel como este, ¿no? Y yo le dije, hombre, habrá estado en hoteles de gran lujo, sí, pero me dijo exactamente, sí, pero nunca con esta historia. Fíjate que todavía hoy me sorprendo porque recuerdo que en aquellos momentos se hablaba que posiblemente sería uno de sus últimos conciertos de los Rolling Stones. Yo en aquel momento veía una persona muy delgada, me sorprendió luego en el concierto que lo vi saltar, moverse de un lado al otro del escenario, me sorprendió, ¿no? Hoy en día yo lo veo casi más joven de lo que era hace 25 años, ¿no? O sea, en aquella época pensaba yo que ya estaba en su declive, ¿no? Y realmente 25 años después sigue haciendo conciertos. Paco, ¿qué destacamos de este Parador? Pues hombre, a ver, el de Santiago es el top de la gama, es un 5 estrellas. Es un edificio maravilloso, el hotel o la hospedería o el lugar de alojamiento más antiguo de España, porque sabes que lo mandaron construir los Reyes Católicos, por eso se llama así. Cuando visitaron Santiago vieron las malas condiciones en las que se acogían los peregrinos y pidieron hacer una hospedería, un albergue de peregrinos, que fue su origen, para dar recibimiento a tanta gente de Europa que venía a Compostela, ¿no? Sé que le han hecho una reforma últimamente, no sé si la habrán acabado ya, una reforma costosa porque es un edificio difícil de mantener. Puedes entrar, si aunque no te alojes, puedes entrar a la cafetería, al restaurante y ver los patios, el atrio, en fin, la verdad es que el edificio es una cosa del gótico español maravillosa, junto con el de León, yo creo que los dos más espectaculares de la red. Y esa habitación donde se alojó Jagger y el Papa Juan XXIII, pues tiene un artesonado mudéjar increíble, ¿no? Y un sillón de hilo de seda del siglo XVII, que bueno, es que estás a alojar un trocito de la historia de España. No me extraña que al bueno de Mick Jagger aquello le pareciera como
como volver al pasado, ¿no? Claro. Alojarse en un sitio así. Mick Jagger alucinó y seguro que los Beatles, que también estuvieron alojados en alguno de nuestros paradores, también lo hicieron. Sí, lo de los Beatles es curioso porque un poco de refilón, pero estuvieron en el de las Cañadas del Teide, en Tenerife. En el año 63 acababan de publicar su disco, el primer álbum, Please Please Me, que todavía no eran nadie, o sea, los Beatles no eran muy conocidos. Entonces se tomaron un descanso y Ringo Starr, McCartney, Paul McCartney y George Harrison decidieron ir a Canarias. John Lennon, que siempre era el rarito del grupo, pues se fue a Málaga y ellos tres allí quedaron con un amigo suyo, un músico y diseñador, que era Klaus Burman, que el que les acogió, porque ya te digo que en aquella época todavía no eran famosos los chicos de Liverpool, ¿no? Y se sabe que estuvieron por ahí 2 o 3 días deambulando, estuvieron primero en Gran Canaria, luego fueron a Tenerife y en un Austin Sprite rojo que tenía Burman, y subieron a la zona del Teide, al Parque Nacional, y estuvieron allí en el parador de las Cañadas del Teide. Yo no sé si se alojaron o estuvieron solamente allí durante el día comiendo, pero sí hay una relación entre ese parador y el Teide. La verdad es que ese viaje se tenían que acordar los Beatles, o los dos que quedan, porque fue el último que pudieron hacer de manera normal, anónima, como unos chicos jóvenes que cantaban. A partir de ese álbum, Please Please Me, fue el número 1, empezó su fama y a partir de ahí ya nunca más pudieron llevar una vida normal. Yo creo que no hay parador sin historia, sí, historia con mayúscula, pero sobre todo no hay parador sin historias. Y el siguiente, el parador de Ronda, tiene de las dos. Una de las artistas que ha pasado por ahí es Madonna, y aquí hay historias, Paco. Sí, bueno, a ver, a diferencia de Mark Knopfler en el parador de Chinchón, como nos decía la directora, que era una persona normal, esta iba de artista con todo lo que te puedes imaginar, de exigencias y tal. Sí, Madonna estuvo en el parador de Ronda, que también es otro edificio espectacular al lado del puente y el Tajo de Ronda, y fue porque tenía que grabar allí un clip de un álbum, no sé cómo se llamaba, Take a Bow. Estaba relacionado con el mundo taurino, el estilo taurino, ¿no? Entonces decidieron hacer el videoclip allí. Era 1995. Bueno, estuvo en 2 habitaciones, la 215 y la 216, una de ellas para habilitarle un gimnasio. Recuerdan, pedía siempre comida vegetariana, pero mucho 7-Up y chocolate, que les hicieron unos bombones especiales, la cocinera, que les encantó, y que estuvo por allí por Ronda. Y bueno, hay una foto famosa de su guardaespaldas tomándola en brazos porque no quería, o quizás llevaba tacones y no podía pisar el adoquinado de las calles históricas de Ronda, ¿no? También se sabe que quisieron grabar en la Real Maestranza de Caballería de Ronda, es decir, en la bellísima Plaza de Toros, y no les dejaron porque la autoridad pertinente pensó que era una imagen un poco digna, ¿no?, del escenario, o un poco excéntrica la que querían dar. Yeah. Y se grabó al final, las escenas de Plaza de Toros se grabaron en la de Antequera. Pero sí, el paso por Ronda de Madonna, se acuerdan todos, y fue en 1995, porque ya era una diva exigiendo cosas de diva. Iba con una doble, la doble salía con los guardaespaldas por la puerta, y ella salía escondida en un coche por el aparcamiento subterráneo para que no la siguieran los paparazzi. Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir. Un susurro que recorre la ciudad, así me llega el recuerdo de ti. Paco, la semana que viene seguimos viajando contigo. Sí, claro, como siempre, nos vemos el viernes. Venga, un beso. Y seguiremos viajando. Adiós, hasta la próxima. Para respirar, sin tus ojos mi cielo no brilla. Un deseo se apaga buscándote amor, una piedra me abandona sin vida. No puedo dejar de querer, no quiero cambiarte por nada. Gritaré hasta que no salga el sol, moriré si no estás a mi lado. Quiero ver lo que tú ves y tocar lo que tú tocas. La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana,
con Marta del Vado. Le soleil qui se lève et caresse les toits et c'est Paris le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et c'est Paris toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et c'est Paris, bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et c'est Paris l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail et c'est Paris romance. Escuchar esta canción de Jacques Brel nos lleva directamente a París, la ciudad de adopción del músico. En ella describe las maravillas de sus barrios a lo largo de un día, desde el amanecer, cuando el sol acaricia los tejados, hasta la noche, recorriendo lugares como el Sena o el Jardín de las Tullerías. Además de Brel, otros muchos creadores han sucumbido a los encantos de esta ciudad y también han reflejado sus sombras. Hoy vamos a visitar París a través de las cartas de sus personalidades más célebres en una nueva entrega de Cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Tú visitaste hace poco París en busca de eso, de sus tesoros epistolares. Sí, la verdad es que es una ciudad que da para mucho, pero yo en particular quería ir a visitar un museo del que me habían hablado mucho, el Museo de Cartas y Manuscritos de París, y preparando el viaje me llevé la sorpresa de que ya no existía. Anda. Y acudí entonces al escritor parisino Nicolas Bersihan, que ahora vive en Madrid, autor de libros como Cartas a la Madre, hemos hablado de ellos aquí, que tuvo además una editorial epistolar en París, para preguntarle si sabía qué había pasado con el museo, y me contó que su principal gestor será juzgado próximamente por un delito de posible estafa a patrimonio. Vaya. Esta es, en un minuto, su historia. Le Musée des Lettres et des Manuscrits fue una institución que nació en París en el 2004. Era una idea bastante genial de recuperar cartas, pero también diarios, partituras, discursos, ver toda esa colección de cartas de Baudelaire, Flaubert, Alejandro Dumas, pero también autores muy conocidos del siglo XX. El cuento de hadas acabó pronto porque el hombre que dirigía esta actividad, Gérard Leguizier, tenía también detrás una sociedad financiera que proponía a individuos y a sociedades participar en la compra de todos estos manuscritos con una promesa de rentabilidad delirante del 40%. Al cabo de 10 años eso desveló que fue otra pirámide de Madoff, otra estafa. Hay ahora mismo miles de víctimas en juicio. Para financiar todas las condenas por venir, el Estado francés decidió poner a la venta en subastas todo este fondo. Pero muchos han sido comprados por compradores individuales que no los exponen. No, rien de rien. Oh, qué pena que toda esta colección del museo se esté subastando ahora, ¿no? Cartas de tanto valor histórico que vayan a pasar a manos privadas. Sí, la verdad, y la idea en origen era buenísima. Sí, sí. Y por cierto, hace un año un grupo de intelectuales franceses firmaron una carta abierta en un periódico para pedir la protección pública de una carta de Robespierre que estaba en este museo y que finalmente fue subastada a un coleccionista privado por más de 200.000 euros. Pero en fin, hay otras colecciones y archivos interesantes en París, como la del museo más antiguo de la ciudad, el Museo Carnavalet, mi siguiente parada. Allí podemos conocer los detalles de la construcción del monumento parisino más famoso del mundo, la Torre Eiffel. No sé si recuerdas que os avancé en Todo por la Radio un fragmento muy cortito de una carta que envió en su día a un grupo de intelectuales, entre ellos Alejandro Dumas, sí, pidiendo parar su construcción porque decían que la torre de 300 metros destrozaría la armonía y la belleza de París. Pues bien, también se conserva la elegante respuesta del ingeniero Gustave Eiffel. Me gustaría saber sobre qué fundamentan su juicio, pues dense cuenta, señores, que esta torre nadie la ha visto y nadie podrá decir lo que será antes de que esté construida. Solamente se la conoce hasta ahora por un simple dibujo geométrico. Creo, a su vez, que la torre
tendrá su belleza propia. ¿Por qué creen ustedes que no nos preocupa la belleza a los ingenieros y que al mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable, no nos esforzamos por hacerlo elegante? La torre no solo promete interesantes observaciones para la astronomía, la meteorología y la física, no solamente permitirá en tiempos de guerra tener a París constantemente comunicado con el resto de Francia, al mismo tiempo será la prueba deslumbrante de los progresos realizados en este siglo por el arte de los ingenieros. ¿Acaso no supone nada para la gloria de París que este logro de la ciencia contemporánea sea erigido entre sus muros? La torre es muy elegante, ¿eh? Sí, sí, la verdad. La torre finalmente se inauguró en 1889 y yo creo que París pues no sería París sin ella. Bueno, tampoco sin el Louvre o sin el Arco del Triunfo o sin sus cafés o esos barrios tan cinematográficos como el de Montmartre, ¿no? Donde se rodaron películas como Amélie y Laura. Sí, la verdad es el conocido como barrio de los pintores. Ahora es muy turístico, es muy caro vivir allí, pero cuando los artistas empezaron a habitar la zona a finales del siglo XIX, lo hicieron porque allí los alquileres eran más moderados. Allí vivió Renoir, Picasso o Vincent Van Gogh, que convivió durante un corto espacio de tiempo con su hermano. ¿Recuerdas que hicimos aquel especial? Sí. Y en sus cartas es un turista más. También tenemos textos muy interesantes del pintor modernista Marc Chagall, que vivió en otro barrio de artistas de la ciudad y que describen muy bien los sentimientos de los artistas que buscan la inspiración en esta ciudad. Nadie va a París con el equipaje ya hecho. Aspiraba a ver, por mis propios ojos, aquello de lo que había oído hablar tan lejanamente. Esta revolución de lo visual, esta rotación de colores que espontáneamente se funden uno con el otro en un chorro de líneas pensadas. Esto es lo que no se veía en mi pueblo. El sol del arte no brillaba entonces, sino en París. Me sigue pareciendo que no hay mayor revolución de lo visual que la que encontré en 1910 al llegar a París. No frecuenté en París ni academias ni profesores. Los encontraba en la propia ciudad a cada paso, por doquier. Eran los tenderos del mercado, los mozos de café, los porteros, los campesinos, los obreros. En torno a ellos planeaba esta sorprendente luz-libertad que no he visto en ninguna otra parte. La foule, un amour se pose sur eux. La belleza de París en la gente cotidiana. Pero Marta, no todos los que visitan la ciudad se quedan contentos. Esto es normal, sucede en todas partes. Y hay cartas que recogen este descontento. Vamos a escuchar dos casos, dos ejemplos. En 1778, Mozart traslada de este modo su malestar en una carta a su padre. Mi muy querido padre, dices que debería salir a visitar gente para poder hacer nuevos contactos y renovar los antiguos, pero eso es bastante imposible. Aquí todo está demasiado lejos para caminar o demasiado embarrado, porque la suciedad de París está más allá de cualquier descripción. Para ir en taxi, aquí tienes el honor de gastar entre 4 y 5 libras al día, y todo en vano. Te regalan muchos elogios, pero eso es todo. Me mandan llamar para que vaya un día determinado, voy a tocar y luego exclaman: ¡oh, es un prodigio, es asombroso! Y después dicen: adiós. París ha cambiado bastante. Los franceses ya no son tan educados como hace 15 años. Sus modales rozan ahora la mala educación y se han vuelto terriblemente engreídos. Y la artista Frida Kahlo, Marta, le pasó lo mismo, retrató también en cartas su nefasta experiencia. Llegó a París en 1939, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, invitada por el poeta André Breton. Perdieron sus cuadros en el viaje y Breton no tenía organizada la ambiciosa exposición que le había prometido. Mi adorado Nick, he tenido la peor de las suertes desde que he llegado. En primer lugar, el asunto de la exposición es un maldito lío. No te imaginas lo falsa que es esta gente. Es tan intelectual y corrompida que ya no la soporto. Se creen los dioses del mundo, sueñan con las tonterías más fantásticas y envenenan el aire con teorías y más teorías que nunca se vuelven realidad. A la mañana siguiente no tienen nada que comer en sus casas porque ninguno de ellos trabaja. Viven como parásitos, a costa del montón de viejas ricas que admiran su genio de artistas.
Nunca he visto a Diego o a ti perdiendo el tiempo con chismes estúpidos y discusiones intelectuales. Valió la pena venir solo para ver por qué Europa se está pudriendo y cómo toda esa gente que no sirve para nada provoca el surgimiento de los Hitler y los Mussolini. Creo que voy a odiar este lugar y a sus habitantes por el resto de mi vida. Hay algo tan falso y real en ellos que me vuelve loca. Espero salir bien pronto de aquí. Quiero regresar contigo, Frida. Le hago caso al corazón. Se quedó a gusto. Sí, le pasó de todo. Por eso prefería Frida Kahlo la ciudad de Nueva York, yo creo. Cierto. Laura, siempre decimos que podemos reconstruir casi que cualquier acontecimiento histórico desde las cartas. Y París fue el corazón de los grandes hitos que definieron la nación francesa. Sí, la verdad es que es muy interesante porque las cartas siempre nos ofrecen esta otra perspectiva, ¿no?, de la historia. Por ejemplo, podemos acudir a las cartas de María Antonieta para dibujar los antecedentes de la Revolución Francesa. En el Museo Nacional de Historia Natural de París, otra parada, hay correspondencia de sus últimos días con vida que se ha podido leer gracias a la tecnología. Pero me voy a quedar con una carta que envió la madre de María Antonieta a su hija reprochándole su comportamiento. Recordemos que el desempleo, la escasez de alimentos y la frivolidad de la corte despertaron la ira popular y marcó el inicio de la Revolución Francesa. Tanto el rey Luis XVI como María Antonieta serían luego ejecutados en público. Quizá Marta debió haber hecho caso a su madre cuando la aconsejó moderación. Mi querida hija, ¡qué estilo! ¡Qué frivolidad! ¿Dónde está el corazón bueno y generoso de la archiduquesa Antonieta? Me he pasado el invierno temblando ante la idea de que vuestro éxito es demasiado fácil. Estáis rodeada de aduladores y os habéis arrojado a una vida de placer y ridícula exhibición. Y más cosas. También podemos saber más de la excéntrica personalidad de Napoleón, sobre todo por las miles de cartas que dejó a sus amantes y donde mezclaba amor y guerra. Uy. O revivir la Primera Guerra Mundial en París con la correspondencia de Marie Curie. Os recomiendo visitar su museo en el corazón de la ciudad, donde se conserva su laboratorio, sus diarios, su correspondencia. Recordemos que la científica abandonó todo para ayudar en el frente con su máquina de rayos X portátil y salvó a miles de soldados. Querida Irene, querida Eve, las cosas se están poniendo feas y estamos pendientes de que movilicen en cualquier momento. No sé si podré irme porque no voy a estar lista antes del lunes y podrían cortar las comunicaciones. No perdáis la calma. Estad tranquilas y sed valientes. Si la guerra no estalla enseguida, me reuniré con vosotras el lunes. Queremos construir un cobertizo para el coche y un tabique para albergar la sala de radiología en una sala grande donde están los enfermos. Se oye el rugido del cañón casi constantemente. En el hospital nos han recibido con muchísima cordialidad. Tengo una buena habitación y me También hicimos una cartografía sobre la correspondencia de Marie Curie. Recuerdo que una de sus hijas, Irene, también ayudó en el frente, ¿no? Bueno, nos queda poco tiempo, pero seguro que hay alguna carta de alguno de los grandes o de las grandes escritoras de París. Sí, porque además eran algunos grandes escritores de cartas, como Víctor Hugo, escritor del romanticismo. En París se puede visitar su casa museo, donde se conserva una correspondencia muy curiosa compartida con sus amantes, y un proyecto de la Universidad de la Sorbona ha recuperado, atención, la correspondencia que compartió con la actriz Juliette Drouet, cerca de 20.000 cartas de amor. Desde el principio, Marta, se hicieron una promesa. Una carta por la mañana y otra por la noche. ¿Y lo cumplieron? Y la cumplieron durante 50 años. París, la ciudad del amor. Mi querido amado, he aquí esta carta, muy corta por la forma y muy larga de fondo, pues contiene todos mis sentimientos, todo mi corazón. Te quiero y eso es todo. Había leído esta dulce carta hoy en tus ojos. Qué guapa estabas esta tarde en las Tullerías bajo el cielo de primavera. Toda esa naturaleza parecía celebrar una fiesta a tu alrededor. Lo que tu pluma escribe tan bien, tu mirada adorable lo dice con un encanto que me embelesa. Y os recomiendo también la curiosa correspondencia de Marcel Proust. El escritor terminó en busca del tiempo perdido en una casa cuyas paredes revistió de corcho
para aislarse de los ruidos, y es muy divertida esta carta que envió a su casero. Los vecinos, de los cuales me separa un tabique, hacen el amor todos los días con un frenesí que me da celos. Cuando pienso que para mí esa sensación es más débil que la que me produce un vaso de cerveza fría, envidio a esas personas que son capaces de soltar tales alaridos. La primera vez que los oí creí que se trataba de un asesinato, aunque enseguida el grito de una mujer, retomado por el hombre, una octava más bajo, me tranquilizó respecto a lo que pasaba. Lamentaría que su madre me atribuyera todo ese alboroto que debe oírse a distancias tan grandes como las del grito de las ballenas enamoradas. Os ruego que reparéis mi prestigio ante vuestra señora madre, por el amor y por el piano. Las noches eternas de París, que vivió y se bebió muy bien Ernest Hemingway, que también vivió en París durante un tiempo y escribió aquello de: si tienes la suerte de haber vivido de joven en París, la recordarás el resto de tu vida, vayas donde vayas. Os recomiendo sus cartas y también las de otro parisino de adopción, las de Julio Cortázar. Recordamos que en la ciudad escribió grandes obras como Rayuela. Solía recorrer durante horas sus calles sin rumbo. Sus lugares favoritos eran la Catedral de Notre Dame, los puestos de los vendedores de libros usados a orillas del Sena o la biblioteca del Arsenal, su refugio en la ciudad de su vida. Uno cree conocer París, pero no hay tal. Hay rincones, calles que uno podría explorar el día entero y más aún de noche. Es una ciudad fascinante, no es la única, pero París es como un corazón que late todo el tiempo. No es el lugar donde vivo, es otra cosa. Estoy instalado en este lugar donde existe una especie de ósmosis, un contacto vivo biológico. Yo digo que París es una mujer y es un poco la mujer de mi vida. Pues con estos fragmentos de cartas y recuerdos de artistas terminamos este viaje escrito a mano, a puño y letra. Sí. Laura, muchísimas gracias. Un placer. Si cerramos la ventana, volvemos a abrirla como siempre el lunes a las 4, las 3 en Canarias. Mientras se quedan con la radio. Que tengan un buen fin de semana. Un beso. Un beso. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.